puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Muy bien, vamos a ir al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Me habla acerca de una historia del pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor que había un hombre llamado Nehemías, que era copero del rey. ¿Cuál era el trabajo de Nehemías? Nehemías era el catador del vino real. Ahora, el trabajo de Nehemías no era decirle al rey, el primero que tomaba vino era Nehemías. Recuerda que el vino en la antigüedad no solo se utilizaba para embriagar. Había un vino nuevo que se llamaba mosto, que era muy valorado, recién hecho el vino, no estaba fermentado, así que no embriagaba, y era una bebida refrescante, era un bajante de las comidas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la gente no tenía ni las colas, ni las gaseosas, ni las sodas, ni los yogures, ni todo lo que nosotros tenemos en este momento, digámoslo, como bebidas. No había licuadora, imagínense, no podían disfrutar de un jugo como lo podemos hacer usted y yo, que tomamos la fruta y hacemos el proceso. Así que el vino era muy valorado, pero Nehemías, el trabajo de Nehemías, no era contarle al rey y decirle, rey, este vino es de la cosecha del año tal. No, ese no era el trabajo de Nehemías. Sencillamente Nehemías, todo lo que el rey iba a consumir pasaba primero por la boca de Nehemías, y si Nehemías al cabo de unos minutos no caía muerto envenenado, podía el rey comer. Así que Nehemías era un hombre muy cercano al rey, era un hombre de mucha confianza, porque todo lo que el rey iba a probar, lo probaba Nehemías. Nehemías era el conejillo de Indias, así que si al rey lo querían matar envenenado, muchos reyes murieron envenenados a lo largo de la historia, no solo reyes de la Biblia, sino reyes de muchos imperios. Así que Nehemías, su trabajo todos los días requería que Dios lo guardara, que Dios lo protegiera, porque era un trabajo de riesgo y él se exponía para cubrir la vida de alguien muy importante. Así que a Nehemías le cuentan una historia. Nehemías pregunta por la gente, por el pueblo de Israel. Recuerde que el pueblo de Israel había sufrido una gran derrota a través de un rey llamado Nabucodonosor. Nabucodonosor había ido hasta Jerusalén, había saqueado Jerusalén, se había llevado a la gente más prestigiosa, a la gente más noble. Dentro de esta gente se había llevado a Daniel, se había llevado a los amigos de Daniel, y dentro de esta gente él se había llevado personas muy prominentes, muy importantes, y dentro de este grupo de personas encontramos un hombre llamado Nehemías. Nehemías ahora no vivía en Jerusalén. Nehemías estaba sirviéndole a un rey llamado Artajerjes. Pero Nehemías recuerda sus raíces, recuerda sus antepasados y pregunta qué está pasando con la gente que se quedó allá en Jerusalén. A él le dan malas noticias. Él le cuentan que la ciudad está derribada, no tiene muros. Recuerde que los muros protegen a una ciudad, la protegen. Los muros es una protección que la gente realizaba para guardar una ciudad. Tuve la oportunidad, para la gloria de Dios,
visitar con mi esposa y mi niño Cartagena. Y ahí en Cartagena, lo que más me gustó de Cartagena fue la muralla de Cartagena, precisamente lo que hicieron los españoles. Es una muralla de 3 kilómetros, imagínense, 3 kilómetros de muralla que protegían a la Cartagena de Indias antigua. ¿De qué la protegían? De los piratas, de los bucaneros, de los ingleses que venían a saquear los tesoros que los mismos españoles robaban a los indígenas de aquí de Colombia. Esa muralla y esos castillos protegieron por muchos años a Cartagena de Indias. Ahora, asimismo, las ciudades antiguas tenían una muralla que los protegía. Pero Nehemías se da cuenta que la gente que está en Jerusalén no tiene esa posibilidad de protección. Cuando hablamos de nosotros como cristianos modernos, nuestra muralla de protección es la oración. Cada vez que tú oras a Dios, cada vez que tú clamas a Dios, cada vez que tú levantas una oración, haces un vallado. ¿Qué es un vallado? Un muro alrededor de tu casa, alrededor de tu familia, alrededor de tus hijos, alrededor de tus finanzas. Esto es tan poderoso que le quiero contar que en el libro de Job, que está enseguida del libro de Nehemías, cuando Dios comienza a hablar con Job y le dice, con el diablo, perdón, y le dice, ¿de dónde vienes? El diablo le dice que de andar la tierra, pero lo que más me llama la atención es que en Job capítulo 1, el diablo le dice a Dios que ha venido de ver a Job y que Job tiene 3 muros de protección. O sea, cuando Dios le habla de Job al diablo, el diablo le dice en el versículo, estoy leyendo Job capítulo 1, versículo 10. Sí, yo sé que le dije a Nehemías, pero quiero hacerle la introducción con Job. Job 1:10 dice, ¿no le ha cercado alrededor de él, a su casa y a todo lo que tiene? O sea, el diablo, cuando quiso tocar a Job, encontró 3 anillos de seguridad, 3 vallados, 3 muros. No le ha acercado a él, a su casa y a todo lo que tiene. Esto es lo que produce la oración. Allá en Cartagena está la ciudad amurallada. Como le digo, tiene 3 kilómetros de una muralla donde los españoles sacaban cañones cuando veían los barcos llegar. Pero más allá de Cartagena, cuando se va a las islas de Rosario, hay 2 fuertes, hay 2 castillos, y estos 2 castillos quedan en 2 islas, una enfrente de la otra, y me llamó mucho la atención cuando le cuentan a uno esta historia. Cuando venían los barcos piratas, ellos tenían cadenas y tenían lazos tendidos en el mar, y cuando veían que llegaban los barcos enemigos, ellos templaban estas cadenas de una isla a otra, y los barcos se hacían pedazos al chocarse contra las cadenas que estaban escondidas en el fondo del mar de una isla a otra. O sea que ellos tenían varios mecanismos de defensa para proteger y para evitar a toda costa que los bucaneros, que los piratas, que los ingleses llegaran a tomar posesión de Cartagena. Así sucedía en la antigüedad con las ciudades. Y así sucede hoy en día. El diablo no te puede tocar. El diablo no puede llegar si tú constantemente levantas una muralla alrededor de tus hijos, alrededor de tu casa, alrededor de tu familia, alrededor de tu economía. Él quisiera tocarnos, pero no puede hacerlo. Ahora, a Nehemías le cuentan que todo está destruido. Ahora sí vamos a Nehemías, capítulo 1, versículo 2. Y vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, el grupo pequeño, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Ahora, una casa sin protección es una casa a merced de cualquiera. Nosotros aquí en Colombia acostumbramos si usted tiene una casa, a ponerle rejas, a ponerle seguridad, a ponerle cámaras, no sé, circuito cerrado, ponerle sensores de movimiento. Haga de cuenta eso. Si usted viviera en el tiempo de Nehemías, entendería que una ciudad en ruinas era una ciudad a merced de cualquiera. Cualquiera que quisiera venir a atacarlos, los iba a atacar, y no solo los iba a atacar, sino que los iba a destruir. Ahora, ¿qué hace Nehemías?
Cuando oí estas palabras, mire lo que hace Nehemías. Me senté y lloré, le dolió. E hice duelo por algunos días, pero, o sea, lo afligió. Cuando a uno le viene una mala noticia, o cortamos y anulamos, no nos va a venir ninguna mala noticia, pero cuando a alguien le dicen algo que no le agrada, eso afecta. Pero dice que él hizo duelo y lloró, pero luego se levantó. Y dice que se levantó y ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Antes de Nehemías actuar, antes de Nehemías hacer cualquier cosa que hizo, buscó a Dios. Y yo quiero decirte hoy, no importa el problema que estés atravesando, no importa la circunstancia, no importa la aflicción de hoy, tal vez tú estás como Nehemías, dice que él hizo duelo. ¿Qué es duelo? Cuando alguien fallece y la persona siente una pérdida, tiene que vivir un duelo, y Nehemías hizo un duelo, y él lloró, y él le dolió la gente que estaba allá. No era su condición, pero era su familia, era la gente que él amaba, que estaba pasándola mal. Así que él hizo un duelo, lloró, pero luego dice, ayunó y hizo oración al Dios de los cielos. O sea, buscó dirección. ¿Qué pasa muchas veces con el cristiano? ¿Qué noto a veces en el pueblo de Dios? Que hacen la primera parte. Se llenan de dolor, hacen duelo y lloran, pero no hacen la segunda parte. Ayuna y ora. Yo quiero decirte, mire, la solución al problema que tienes hoy enfrente es ayunar y orar. Yo tuve un pastor de multitudes, de miles de personas. Y usted podía ir donde ese pastor a contarle el problema más grave, a decirle, mire, pastor, no sé qué hacer. Tengo esta dificultad, me está ocurriendo esto, estoy atravesando por esto. Y recuerdo que ese pastor te escuchaba, sí, pero la respuesta era casi siempre la misma. Decía, hermano, ore. Y mucha gente salía molesta, ¿cómo así que ore? Es que allí está el secreto de todas las cosas en la oración. El secreto de tu vida está en la presencia de Dios. Él sabe qué tienes que hacer. Ahora Nehemías, si recibe una mala noticia, una noticia que le impacta, una noticia que lo conmueve, que lo estremece, pero Nehemías humanamente no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque él estaba preso, él estaba cautivo, él era un esclavo donde estaba, le servía a un rey que no era un rey judío, así que Nehemías no podía hacer nada. No podía hacer nada, pero él sabía que aunque humanamente no podía hacer nada, había uno que sí puede hacer lo que sea cuando quiere hacerlo, y es el Dios de los cielos. Nehemías no era un hombre rico, era simplemente un siervo que ponía su vida para cuidar al rey. Sin embargo, oró y ayunó. Allí encontró la respuesta. ¿Sabe? Nehemías, dice el versículo 5, reconoce esto. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, y reconoce quién es Dios. Fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Oraba de día y de noche. No la oración de 5 minutos en la mañana o la oración de 5 minutos cuando te vas a quedar dormido. De día y de noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. O sea, Nehemías reconoce que lo que le estaba pasando al pueblo era el resultado del pecado de ellos. Cada vez que el pueblo de Israel se levantó contra Dios, cada vez que el pueblo de Israel murmuraba contra Dios, cada vez que el pueblo se ponía desobediente contra Dios, Dios mandaba a alguien, levantaba un enemigo que los oprimiera. Así que él reconoce que esto que les está pasando es fruto de ellos mismos. Ahora, ¿qué le dice Nehemías al Señor? Versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté atento, ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón,
porque yo servía de copero del rey. Ahora, escúcheme por favor. Nehemías entiende que él humanamente no puede hacer nada. Nehemías entiende que si él va en la carne a hablar con el rey, él se pone a pensar, ¿qué solución? Levantar ese muro vale mucho dinero. Usted no se imagina construir una muralla cuánto puede costar, porque no eran los ladrillitos que conocemos hoy en día. Eran ladrillos gigantes. Era con madera, era con mano de obra. Ahora, el plan que Nehemías tenía necesitaba el patrocinio de alguien. Pero Nehemías entendía que si él no iba orado y no iba ayunado y no iba con gracia, la única persona que él pensaba tal vez que podía ayudarlo, le iba a decir que no. Nehemías no tenía cómo reparar el muro, ni siquiera los mismos, el remanente, los que vivían allá, no tenían los recursos económicos para hacerlo. Pero yo quiero decirte esto, tal vez tú necesitas un dinero, tal vez tú necesitas una inversión de alguien, tal vez tú necesitas que algo económicamente ocurra, pero no tienes cómo, hablando de dinero, pero lo tienes todo, hablando de Dios. La palabra de Dios dice que el dinero de los impíos pasará a las manos ¿de quién? De los justos. El único que puede hacer esa conversión de pasar el dinero de los impíos a la mano de los justos, el único que puede hacer esa transferencia es el Dios de los cielos. El Dios de los cielos puede tocar a alguien incluso sin que tú lo conozcas, y esa persona puede bendecirte de tal manera que puede suplir todo lo que tú necesitas. Nehemías, si lo hacemos al cambio de hoy, Nehemías no necesitaba 100 millones, ni 200 millones, ni 500 millones. La suma era mucho más elevada. Así que Nehemías convoca oración, pide oración, pero él hace su parte, ora y ayuna y le pide a Dios lo siguiente. Tal vez tú vas a una entrevista de trabajo, pero te quiero decir, antes de ir a una entrevista, antes de hacer un negocio, antes de presentarte delante de alguien importante, pide lo que Nehemías le pidió al Señor. En el versículo 11, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Que yo tenga gracia. ¿Sabe qué es gracia? Que yo caiga bien, que las puertas se abran, Señor, cuando yo llegue. ¿Sabe que la Biblia dice que Jesucristo crecía en gracia y en favor para con los hombres y para con Dios? Gracia y favor. Tú puedes ir a una entrevista sin la gracia, pero otra cosa es cuando tienes la gracia y el favor de Dios. Eso abre puertas. Eso abre puertas. Mire, con mi esposa nos pasan cosas. Teníamos que viajar y llegamos al aeropuerto. Teníamos vuelo a las 8:30 de la noche. 8:37. Y el vuelo hacía escala en Medellín. Y luego llegamos a la medianoche en Cali. Y apenas llegamos, la niña en el counter nos dijo: ¿ustedes están dispuestos a viajar hoy directo de aquí a Cali ya? Sí, claro. Ok, el avión ya va a arrancar. Espera un momentico. Nos metió en el avión. Lo que nos iba a demorar, llegamos al aeropuerto a las 7 de la noche. Y el presupuesto era llegar a Cali pasadas las 12 de la noche por la escala de Medellín. Llegamos a Cali a las 9 de la noche. Eso se llama gracia y favor. Gracia y favor. Pero la gracia y el favor no lo venden en el supermercado, no lo venden en paquetes. La gracia y el favor se consigue orando y ayunando. Mucha gente quiere lo bueno, pero no quiere pagar el precio, por decirlo de alguna manera. Porque orar no es pagar un precio, no es que, ay, voy a orar, tengo que pagar el precio. No, orar tiene que ser un deleite. Ayunar, a mí me cuesta ayunar, pero sé que ayunar produce y hace cosas que otras cosas no lo logran. Ahora Nehemías hace su parte y le dice que le dé gracia con aquel varón. ¿Quién era Altajerjes? Altajerjes era un rey pagano. Era un rey que no le importaba a la nación de Israel porque no era judío. Altajerjes poco o nada le importaba lo que pasara con esta gente. Pero Dios mueve el corazón de quien tenga que mover.
¿Cuántos ricos hoy hay con mucho dinero? Y si tú buscas a Dios, no busques a Dios por interés, pero te quiero decir esto, si tú buscas a Dios, Dios podrá mover el corazón de alguien que ni siquiera conoces para que te siembre el dinero que necesitas para el proyecto de Dios. Ahora, Nehemías no dijo, ay, yo necesito un yate nuevo, entonces le lo va a pedir al Tajerjes. Ay, yo necesito un carro último modelo. No, lo que Nehemías estaba pidiendo era para la obra, era para sus hermanos, era para hacer el bien a otros. Porque el dinero no es para que vivamos como mafiosos, el dinero es para hacerle el bien a los demás. Si en tus sueños está hacerle el bien a los demás, generar empleo, ayudar a la gente más necesitada, pues Dios se vuelve tu patrocinador y tu socio número uno. Pero si el dinero que tú pides es para vivir como un mafioso, para ser excéntrico, para apartarte de Dios, olvídate que jamás nunca Dios te lo dará. Entonces dice el capítulo 2, versículo 1. Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Sucedió que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Porque no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón, respondió Nehemías. Entonces temí en gran manera. Mire que ni siquiera Nehemías le fue del rey a decirle, rey, venga, ayúdeme, que es que... No, el rey nota que algo le pasa a Nehemías. El rey lo nota porque Dios hace que lo note, que sea notorio. ¿Por qué estás así, Nehemías? Yo nunca te he visto así. Enfermo no estás. Recuerde que él era el catador del rey. No podía estar enfermo porque esto le podía traer la muerte. Nehemías dice, entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y mire lo que dice Nehemías. Entonces oré al Dios de los cielos. Usted va a encontrar en todos los capítulos de Nehemías, cuando lo atacaban, cuando se venían contra él, cuando se levantaron los enemigos del muro, todo lo que le voy a explicar, siempre Nehemías hacía esto. Entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías va narrando la historia y va diciendo, y entonces oré. El rey lo nota triste, le dice qué le pasa, y él le dice, rey, ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad donde yo nací, si el lugar de mis padres está vuelto nada, rey? Y el rey lo mira y le dice, ¿qué cosa pides? Y él dice, entonces oré al Dios de los cielos. Allí oró, Señor, dame gracia, Señor, dame sabiduría. Señor, ayúdame a no desaprovechar esta oportunidad. Usted puede ser una persona que no ha estudiado, un analfabeta. Usted puede ser una persona del campo, con todo el respeto que se merece la gente del campo. Pero aunque usted esté delante del presidente de esta nación, si usted tiene gracia y favor, usted podrá hablar con denuedo y con poder. Versículo 5. Dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia, otra vez la palabra gracia, delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Qué es lo primero que él le pide? Si he hallado gracia, rey. Si he hallado gracia. Envíame. ¿Qué necesitamos nosotros? Gracia. En la empresa donde estás, si tienes gracia, te destacarás. Tú no necesitas hacerle trampa a nadie, decimos acá, ni hacerle el cajón, ni ser el sapo de la empresa, ni el mal lambón de la empresa. No, tú necesitas gracia y favor de Dios. Ahora, envíame a Judá. Versículo 6, es la primera petición. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Aclara, ¿no? Ahí está la influencia de la esposa. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? ¿Por qué el rey le hace esta pregunta? Porque recuerde que Nehemías era su copero, su hombre de confianza, el que le servía la comida. Entonces el rey tenía que perder no solo
despojarse de dinero, sino perder de una persona de confianza y dejarlo ir. La mujer estaba al lado y le preguntó: mi amor, ¿y qué? ¿Y cuánto se demora? Y él pregunta: ¿cuándo volverás? ¿Cuánto durará tu viaje? Y agradó al rey enviarme. Mire lo que dice. ¿Cómo lo hizo? Con agrado. Después que yo le señalé el tiempo, yo le dije: rey, yo voy a ir tanto tiempo. Entonces, eso fue agradable ante el rey. Además dije al rey, o sea, la primera petición, ok, otorgada. Pero Nehemías fue un poco más allá. ¿De qué le servía ir a Nehemías sin un peso? Cuando uno va a ayudar a alguien y uno llega a una casa con harta necesidad y no lleva ni siquiera ni un pan, hermano, ¿de qué sirve eso? Entonces Nehemías, la primera la tiene. El rey le dice: ok, vas. Pero dice el versículo 7, además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, para que me protejan, porque tengo que atravesar por varios territorios. Le pide una carta, luego le pide otra carta, y carta para Asaf. ¿Quién era Asaf? Guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Mire qué lindo lo que está diciendo Nehemías. Me lo concedió el rey, pero no por el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Si la mano de Dios está sobre ti, hermano, nada te faltará, y Dios moverá lo que tenga que mover y hará lo que tenga que hacer para bendecir tu vida. Eso lo hemos vivido nosotros. Dios lo hará cuando tienes gracia y favor. Ahora, él pidió permiso para ir, permiso para transitar por territorios, custodia, pidió cartas para el bosque real. O sea, Nehemías no iba a llegar con las manos vacías. Versículo 9. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Mire, Nehemías custodiado, un copero custodiado como un rey. Ahora dice el versículo 10, pero oyéndolo Sanbalat Eronita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno a procurar el bien de los hijos de Israel. Pero sabes, Nehemías no era un hombre de guerra, no era un hombre fuerte. Nehemías no era un hombre que tuviera un cargo importante. Nehemías simplemente era un copero. Pero tenía una cosa clara Nehemías. Nehemías sabía a quién él servía. Él servía al Dios de los cielos. Yo te quiero decir esto, puede que a ti nadie te conozca, puede que tú seas un anónimo. ¿Qué es un anónimo? Alguien que va en la calle, nadie lo saluda. Pero después de que a ti te conozca Dios, hermano, después de que Dios conozca tu causa y después de que Dios te conceda gracia y favor, lo demás es lo de menos. Lo más importante que hizo Nehemías aquí es buscar la presencia de Dios. Para terminar les voy a decir esto. Exactamente ocurrió con una reina llamada Esther. Esther estaba con un rey llamado Asuero, un rey sirio. Y en ese momento iban a matar a todos los judíos que vivían allá en la cautividad. ¿Y sabe qué hizo Esther? Fue a Dios, ayunó y oró, y luego se presentó ante el rey. Y aquel hombre llamado Amán, que quería matar a los judíos, fue él el que terminó muerto y no los judíos, porque se levantó una mujer como Esther. Hoy en día necesitamos hombres como Nehemías y mujeres como Esther, que ayunan y oran para tener gracia y favor ante Dios y gracia y favor ante los hombres, y así Dios desatará las riquezas. Lo que tú necesitas, Dios ya lo tiene, y lo tiene en las manos de los impíos, lo tiene en las manos de otros. Dios ya tiene lo que tú tanto has soñado, pero es necesario que tú lo busques en ayuno y en oración. Padre, gracias te damos por este tiempo maravilloso. Hoy te pedimos, Señor, que nos des gracia y favor. Concédenos la gracia que abre las puertas. Yo quiero poseer esa gracia. Yo quiero ser un hombre con gracia, que donde quiera que llegue las cosas se den,
Que donde quiera que llegue caiga bien, Señor. Que donde quiera que llegue la presencia tuya sea la que convenza, Señor. Oh Señor, hoy clamo a ti pidiéndote gracia y favor. Danos buen éxito en todo lo que tenemos por delante, que podamos levantar lo que estaba en ruinas. Padre, hoy desato recursos económicos a favor de los oyentes. Aquella empresa que estaba quebrada, aquella hipoteca que no podías pagar, declaro gracia y favor sobre ti, y alguien sembrará, alguien pagará, alguien hablará por ti. Yo declaro que hoy alguien le estará contando a otra persona de ti, y esa otra persona desembolsará los recursos económicos que necesitas. Gracia y favor de Dios para edificar lo que estaba destruido. Y recuerda, Dios es el que da, Dios es el que quita, Dios es el que pone reyes, Dios es el que quita reyes. Que nunca tu corazón en la abundancia se olvide de dónde te sacó el Señor. Padre, gracias, sellamos esta palabra con la sangre de Cristo y te damos la gloria y la honra solo a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.